Si alguien tiene un sueño, sepan que soy la prueba viviente de que pueden cumplirse. Muchísimas gracias a la academia. Papá, esto es para ti. Como analistas observamos cómo Kim Basinger hipnotizó a todo Hollywood. Nuestro expediente la define así. Una chica Bond, modelo de Playboy, la seductora protagonista de 9 semanas y media, y una actriz ganadora del Oscar. Sin embargo, hoy, a sus 71 años, presenta un cuadro de aislamiento severo. Evita cámaras, rechaza alfombras rojas y se encierra en casa durante meses por una fobia a las multitudes. Pasó del estrellato absoluto a una vida en las sombras. ¿Qué desencadenó este colapso? Los registros indican una bancarrota por demandas, el rechazo de la industria y un divorcio destructivo que sacudió al país tras filtrarse un audio gritándole a su hija. Y cuando la opinión pública la daba por perdida, los especialistas notamos un regreso discreto. Empezó a hacer doblaje, totalmente oculta del escrutinio social. Quien fuera el mayor símbolo sexual del cine, terminó clínicamente atormentada por un miedo paralizante, el terror profundo a ser observada. Hoy, ustedes y yo no analizaremos otra biografía superficial. Vamos a diseccionar la supervivencia psíquica de una mujer devorada por esa misma fama que dominó. Actualmente, nuestro sujeto de estudio ha vuelto a desaparecer por un factor que ningún experto anticipaba. Quédense con nosotros. La evidencia psicológica detrás de este caso supera cualquier guión de Hollywood. Revisemos sus primeros años. Camila Ansacer nació el 8 de diciembre de 1953 en Athens, Georgia. Como tercera de 5 hijos, creció entre 2 polos. Su padre, un apasionado músico de jazz, trabajaba como administrador de préstamos para sostener a la familia. Por otro lado, su madre, modelo, bailarina y nadadora competitiva en espectáculos acuáticos al estilo Esther Williams, decidió reprimir su faceta artística para dedicarse exclusivamente a la maternidad. En nuestra evaluación, notamos que Kim creció rodeada de estímulos artísticos y humor, pero paradójicamente desarrolló una fobia social y una timidez paralizante. Sus padres buscaron una terapia de exposición empírica inscribiéndola en clases de baile. Sin embargo, pese a vivir inmersa en un núcleo familiar expresivo, la paciente era incapaz de pedir comida o participar en clase. Nuestros datos documentan un desmayo provocado por severos niveles de ansiedad escénica. Su perfil psicológico cambió en 1971, tras ganar el concurso Miss Junior de Athens. Fue su primera exposición real ante cientos de personas en un escenario, y logró regularse. No hubo llanto, no hubo pánico, no hubo colapso. Esa noche, analizamos que Kim experimentó una revelación fundamental. Descubrió que podía tolerar el escrutinio masivo y, sorprendentemente, mantener intacta su estabilidad emocional. En sus sesiones, ella confesó: «En realidad no me importaba ganar, solo quería estar en ese escenario, cantar la canción y no perder el conocimiento». Pero lo que muchos analistas pasan por alto es su verdadera motivación. No buscaba fama ni lujos. Buscaba desesperadamente la validación en el rostro paterno. Él era el único miembro del núcleo familiar que expresaba sus emociones visiblemente al quedar cautivado por una actuación cinematográfica. «Creo firmemente que esa es la razón por la que me hice actriz», reveló. «Deseaba ver esa profunda admiración en los ojos de mi padre, esa expresión reservada para la pantalla». Analicemos sus inicios. Kim fue rápidamente reclutada por la agencia Ford, la institución de modelaje más prestigiosa de la época. Su perfil encajó en campañas nacionales, acaparando revistas de alto impacto e incluso protagonizando portadas de discos, como el de la banda Survivor. Con su inconfundible fenotipo y carisma cinematográfico, nuestro sujeto destacó rápidamente entre cientos de aspirantes. Sin embargo, su disonancia cognitiva era evidente, confesando: «Era brutal saltar de un contrato a otro y tener que lidiar compulsivamente con mi propia apariencia. No pude soportarlo. Sentía asfixia». En nuestra evaluación el modelaje no la aterraba, pero la dejaba psicológicamente vacía y completamente desorientada. Cada día representaba un escrutinio patológico, un juicio silencioso donde la única variable a evaluar era su apariencia. En un claro acto de autopreservación, decidió dejarlo todo y perseguir obsesivamente la actuación. Kim ingresó al William Esper Studio, un prestigioso laboratorio actoral donde la técnica no se basaba en la pose superficial, sino que exigía una introspección radical de la emoción pura. Empezó a buscar castings televisivos, aceptando roles secundarios anónimos y reconstruyendo su ego desde cero, y su trayectoria despuntó. Tras intensas terapias de estudio actoral, Kim inició con personajes de reparto, respondiendo a la gran hipótesis escéptica: ¿qué tanta profundidad emocional podía alcanzar una bella modelo? Analicemos juntos este golpe maestro.
En lugar de esperar pasivamente, en 1980, Juno posó para Playboy, no para escandalizar, sino para destruir los prejuicios de una época que la etiquetaba como mero adorno. Psicológicamente, esa sesión fue su declaración de autonomía. Tengo derecho a estar en el cine. Su táctica funcionó. Los directores comenzaron a valorarla, reconociendo no solo su estética, sino su enorme astucia y agresividad profesional. En el 83, dio un paso clave al protagonizar Nunca digas nunca jamás con Sean Connery, asumiendo el rol de Domino Petacci, lo que fue su primer estelar de alto calibre. La película recaudó más de $160 millones globalmente, un éxito que la diagnosticó ante el mundo como el nuevo gran símbolo sexual de Hollywood. Lejos de estancarse cómodamente en ese arquetipo limitante, Kim demostró un claro patrón al elegir personajes sumamente desafiantes. En El Mejor del 84 actuó con Robert Redford interpretando a Memo Paris, un perfil psicológico sumamente calculador, emotivo y totalmente impredecible. Dicha interpretación le otorgó una nominación al Globo de Oro. Más importante aún en su desarrollo, el escrutinio de los críticos por fin la validó como una actriz verdaderamente seria. Para el 86, Kim detonó una controversia brutal al aceptar el intenso protagónico de 9 semanas y media, un drama erótico psicológico que documentaba una relación de dominación y sumisión entre Elizabeth y John, interpretado por Mickey Rourke. Para nosotros, es evidente que esto no era erotismo convencional. Dinámicas de privación sensorial, escenas en la ducha o juegos alimenticios se ejecutaron mostrando una sensualidad sumamente calculada en pantalla, pero clínicamente frías, extirpando todo el romanticismo clásico. Ustedes y yo sabemos lo divisivo que fue esto. Una radiografía exacta de una mujer perdiendo la cordura dentro de una relación sumamente tóxica. En nuestro análisis, su personaje fue sufriendo un desgaste cognitivo severo, atrapada en juegos mentales, con dinámicas que retrataban explícitamente la coerción consensuada. Quienes analizamos la industria sabemos que en los 80 el feminismo apenas tomaba fuerza. Ustedes y yo podemos notar que la cinta fue criticada, vista como un retroceso pese a su brillantez visual, enfrentando dura censura. Como especialistas notamos que, en Estados Unidos, 9 semanas y media recibió clasificación R. Estuvo a nada de llevarse la X, ese temido sello exclusivo para el cine para adultos. Naciones como Canadá, el Reino Unido y varios mercados asiáticos exigieron recortes masivos o, de plano, prohibieron su exhibición directa. Hasta en territorio estadounidense, varias cadenas de cines alegaron cuestiones de moralidad para no proyectarla. En consecuencia, nuestros registros indican un fracaso absoluto en la taquilla nacional, demasiado oscura y fría para algunos. Pero en Europa, sobre todo Francia, Italia y Alemania, los expertos aclamamos la cinta como una obra de arte erótico profunda y muy provocadora. Rápidamente se consolidó como una joya de culto para los verdaderos cinéfilos. Sin embargo, sabemos que el costo psicológico de esa fama fue altísimo. Al evaluar su perfil, notamos que Kim Basinger quedó atrapada como un simple símbolo sexual, bloqueando su acceso a papeles tradicionales durante años. Aunque ella jamás devaluó la propuesta artística de la cinta, tiempo después terminó confesando: "No siento arrepentimiento alguno, pero sacrifiqué algo sumamente valioso por culpa de esa cinta". 3 años más tarde observamos cómo Kim incursionó en las grandes franquicias de Hollywood con el Batman de Tim Burton. Era 1989. Encarnó a la reportera Vicky Vale junto a Michael Keaton y Jack Nicholson. Analizamos cómo el filme recaudó más de $400 millones globales, volviéndose un pilar indiscutible de la cultura pop ochentera. Por primera vez, Kim saboreó el éxito comercial pleno, valorada más allá del físico al liderar un éxito taquillero. Pero los críticos coincidimos en que su consagración actoral llegó en 1997 con L.A. Confidencial. Como Lynn Bracken, un acompañante de alto nivel con esa tristeza nostálgica y perturbadora, tan típica del cine negro de los 40, vimos a Kim mutar por completo. Entregó una actuación sutil y desgarradora, muy contenida pero eterna. Ese brillante trabajo psicológico le otorgó el merecido Oscar como mejor actriz de reparto, además de llevarse un Globo de Oro y un premio SAG. Esto afianzó su posición como una de las intérpretes más veneradas de esa década. Después de semejante triunfo, notamos que Kim redujo sus proyectos, aunque cada nuevo personaje llevaba impregnada su inconfundible huella emocional. En 8 millas, del 2002, encarnó a una madre vulnerable y pobre. Los analistas vimos un retrato crudo, muy alejado de su antiguo glamour. Luego,
The Door in the Floor, del 2004, un enredado drama psicológico donde proyectó una angustia silenciosa con un realismo brutal. Después vino Celular, 2004, y sus siguientes cintas de acción nos comprobaron que aún mantenía la chispa y agudeza necesarias para encabezar grandes elencos. Kim Basinger, alguna vez etiquetada de superficial, destrozó barrera tras barrera de prejuicios hasta conquistar la cumbre de la expresión artística y del éxito comercial. Jamás fue la más ruidosa o excéntrica del set, pero cada personaje que elegía nos ofrecía una introspección sobre los estigmas, las barreras y ese terror paralizante que la acechaba desde pequeña. Pero si usted y yo miramos detrás de cámaras, Kim perdía el control de su guión. Su intimidad dio un giro drástico, volviéndose inestable, caótica y un desafío psicológico inmenso para ella, vida privada y traumas dolorosos. Al revisar sus inicios, notamos romances fugaces de Kim Basinger con el modelo Tim Sanders, el fotógrafo Dale Robinette y el astro del fútbol americano, Joe Nama. Dichos amoríos tuvieron poco impacto mediático, pero revelaron un patrón clínico. Kim se enamoraba apasionadamente, aunque tendía a aislarse emocionalmente con esa misma rapidez. En 1980, filmando Hard Country, conoció al artista de maquillaje Ron Snyder, quien asumiría el papel de su marido por casi 10 años. Fue la fase formativa de su carrera en Hollywood. Vemos que Ron se mantuvo cerca, protegiéndola mientras ella lidiaba con la ansiedad que le generaban los reflectores. Ese mismo año, diagnosticaron a Kim con agorafobia. Esto tras sufrir un severo ataque de pánico dentro de un supermercado local. Vivió recluida en su hogar durante 6 meses, huyendo de cualquier exposición pública. Observamos que Ron sacrificó su propia carrera para quedarse a cuidarla diariamente, incluso alteró legalmente su apellido a Britton. Esto pasó porque Kim le rogó elegir algo con la letra B, buscando aferrarse a una inicial familiar que le diera anclaje en el medio artístico. Inicialmente la dinámica marital lucía estable, pero a mediados de los 80 documentamos cómo comenzaron a brotar las inevitables fracturas emocionales. Según el libro biográfico de Ron de 1998, descubrió en el 86 que Kim mantenía un amorío clandestino con Richard Gere, su colega en No Mercy. Tras hallar cartas de puño y letra, los perfiles detallan que Ron rastreó sigilosamente a su mujer hasta un restaurante, donde aseguró verlos besándose. Aunque no cortaron lazos enseguida, la tensión crónica se arrastró hasta 1989, formalizando su divorcio en los tribunales justo antes de Navidad. Los registros muestran que Kim acordó pagarle $9,000 al mes de pensión compensatoria durante 8 años. En un Hollywood obsesionado con devorar tragedias íntimas, ella optó por el silencio hermético, negándose a confirmar o justificar absolutamente nada. Únicamente en una ocasión, cuando la interrogamos sobre ese primer enlace matrimonial, Kim se limitó a declarar: «Formó parte integral de mi historia, no la etapa más bonita. Claro, pero es imposible borrarla». Psicológicamente, vemos que la ruina marital la dejó vulnerable, empujándola de inmediato a un ciclo de romances intensos y fugaces. Uno de los episodios más escudriñados por la prensa fue su vínculo con el productor de Batman, Jon Peters. Hablando para The Hollywood Reporter, Peters relató que Kim sufría abuso marital en ese entonces. Una tarde presenció esa violencia directamente y se metió para defenderla. A partir de ese incidente conectaron como amigos y terminaron siendo amantes. Además, el productor no tuvo filtros al destapar la fricción con Michael Keaton, compañero de Kim en Batman, confesando que Michael se sintió totalmente hecho a un lado. Digo, él era Batman, y Peter solo un peluquero con labia para seducir mujeres. Pero la verdad es que Kim y él cohabitaban ahí en el set de filmación. Incluso le ayudó a reescribir el tercer acto del guión. Analizando su historial, tras esa llamarada con Jon Peters, Kim continuó buscando refugio en figuras de distintos mundos, destacando a Prince, el genio sónico y pilar cultural irreemplazable. Al evaluar ese vínculo tan particular tras el fallecimiento del cantante en 2016, Kim le confesó al Daily Beast, sonriendo con pura melancolía: «La verdad, carecía de límites. Exprimí aquella época a tope. Fue un periodo precioso y visceral, cargado de memorias imborrables para mi mente. No me impuse barreras, dejémoslo en esos términos». Aparte del músico, nuestros archivos marcan romances con el diseñador textil Alexio Gandara y con su propio entrenador personal, Phil Walsh. Aunque ninguna de estas parejas prosperó, usted y yo podemos concluir que fueron escalones vitales en el viaje de Kim Basinger hacia su autonomía y reinvención. Tras tantas fracturas juveniles, elusiva al compromiso, no se casó hasta conocer a Alec Baldwin. Se cruzaron en 1990 filmando The Marrying Man. Alec era joven, brillante y emocionalmente volátil.
Rompió sus defensas psicológicas como un huracán. Ella buscaba una figura protectora. Alguien fuerte que le brindara esa anhelada seguridad emocional. Alguien cálido que sanara sus traumas profundos y con la madurez necesaria para asumir la paternidad junto a ella. Se casaron 3 años después sin acuerdo prenupcial. En 1995 recibieron a su hija Ireland. Ustedes y yo sabemos que los cuentos de hadas no existen. La ira explosiva de Alec destrozó la extrema vulnerabilidad emocional de Kim. Ella llevaba años sufriendo ansiedad severa y agotamiento psicológico. Con esa enorme vulnerabilidad, la estructura del matrimonio comenzó a colapsar lentamente. En el año 2000, Kim solicitó el divorcio. Pero esta separación marcaría apenas el inicio de una oscura agonía legal y psicológica que duraría 7 dolorosos años. La agresiva disputa por la custodia de Ireland se transformó rápidamente en una de las batallas legales más agotadoras y caras, profundamente enconadas de todo Hollywood en aquella década. Consumió casi $3 millones en honorarios, haciendo que la mediación fuera un fracaso absoluto. Obligaron a Alec a tomar terapia para el manejo de la ira. Sus llamadas con la niña se restringieron a 90 minutos diarios, exigiendo que Kim enviara reportes semanales por correo con la rutina de Ireland. Todo detonó en 2007. Un violento mensaje de voz que Alec dejó a Ireland, quien apenas tenía 11 años, se filtró a la prensa e indignó a todo el país. En ese audio, la insultó llamándola cerdita grosera y desconsiderada solo por no contestar. El país entero quedó en shock. Alec perdió la cabeza. Kim optó por el silencio. Ireland, apenas entrando a su vulnerable adolescencia, quedó atrapada en ese trauma mediático. Poco después, Alec tuvo que disculparse públicamente. Lamento haber perdido el control con mi hija. He peleado muchísimo por mantener mi derecho a ejercer como padre. Hay gente capaz de hacer cualquier cosa con tal de destruir este vínculo emocional entre un padre y su hija. Mostrando un claro mecanismo de defensa, Ireland lo protegió. Habló desde el enojo. Para mí simplemente ha sido un buen padre. Años después, en 2015, ella intentó sanar mediante el humor. Subió una foto con un libro sobre cerditos, bromeando sobre ser esa pequeña cerdita maleducada y bastante desconsiderada, pero el trauma en Kim dejó secuelas severas. Ella misma describió este divorcio como una agonía brutalmente pública. Su ansiedad la llevó a aislarse en casa por meses enteros, evitaba salir, bloqueaba visitas y no contestaba llamadas. Paralizada por una fobia social extrema al exterior. Durante una reveladora entrevista confesó abiertamente: el divorcio siempre traumatiza a los niños por más que intentes justificarlo, y el nuestro fue una pesadilla. Al separarse, Kim reestructuró totalmente su enfoque de crianza materna. Fomentó una autonomía absoluta. La dejaba pintar paredes si quería. Buscaba criarla inmersa en un ambiente de validación emocional, mucha luz, mascotas y amigos. Quería evitarle los miedos de su propia infancia. Y frente a esa inestabilidad, Ireland forjó un apego seguro con ella. Se hizo modelo, actriz y la principal red de apoyo para Kim, incluso en Red Table Talk, donde procesaron juntas este trauma familiar frente a las cámaras. Ireland reflexionó: siempre tuve un vínculo maravilloso, muy sano, con mi madre. Es la única figura que jamás me abandonó. Clínicamente hablando, esa conexión de apego incondicional fue el pilar psicológico que evitó que Kim colapsara ante sus constantes crisis de vida. Pero ustedes y yo sabemos que el estrés nunca viene solo. Sus heridas afectivas pronto chocarían con otra crisis. Kim enfrentaría un fuerte golpe emocional, provocado esta vez por sus propias decisiones bajo presión profesional. En 1991, estando en la cima mediática por el éxito de Batman, y el furor latente tras 9 semanas y media, Kim Basinger llegó a una peligrosa encrucijada cognitiva al recibir un guión sumamente perturbador llamado Boxing Helena, una obra surrealista, lleno de simbolismos retorcidos y un tono psicológicamente enfermo. La trama exponía a un cirujano psicótico profundamente obsesionado con una mujer atractiva. Al sufrir el rechazo, este narcisista la secuestra y le amputa cada extremidad sistemáticamente, justificando su sadismo como supuesto amor. Se anticipaba que esta cinta, dirigida por Jennifer Lynch, hija de David Lynch, funcionara como un oscuro estudio psicológico, muy típico de aquel pretencioso cine independiente noventero. Impulsivamente, Kim dio su confirmación verbal para unirse al elenco, tuvo juntas con la directora, revisó los primeros bocetos y fue la cara principal que atrajo el financiamiento para Mainline Pictures. Pero al evaluar la versión final del libreto, su reacción de rechazo fue total. Kim proyectó sus miedos.
Sintió la historia tan sádica y perversa que amenazaba con aniquilar por completo esa identidad pública que tanto le costó armar. Buscaba proyectarse empoderada e inteligente, no verse rebajada víctima mutilada en una cinta de sadismo sexual. Renunció de golpe, ignorando las terribles consecuencias de este mecanismo evasivo. Mainline Pictures respondió demandándola. Karma Zucconi, quien presidía este colérico estudio, declaró furioso que la huida de Kim saboteó la película entera, dejando a muchísima gente desempleada y espantando por completo a su red de inversores. Conoció a la directora, dio su sí. Ser una celebridad hermosa no te exime de la madurez y responsabilidad que implica sostener un compromiso verbal. Este desgaste en los tribunales se volvió otro espectáculo mediático asfixiante. El juez se negó tajantemente a invalidar el peso psicológico de una simple promesa hablada. Concluyeron que la huida de Kim rompía toda buena fe, aplicando de manera estricta y cruel un concepto legal que la dejó sin ninguna salida. Para 1993, la declararon culpable de fraude y mala fe. El jurado le exigió pagar $8.9 millones entre daños, pérdidas financieras y durísimas multas. Un golpe judicial traumático nunca antes visto para ninguna actriz famosa. Intentando justificar este sesgo, la defensa argumentó: el jurado simplemente odiaba a una celebridad, generaba envidia por su fama, belleza y estatus. Ese es el castigo social por entrar a una sala judicial cubierta de glamour. Los medios la catalogaron como la crisis ética que fracturó los estándares de la industria, provocando que Kim iniciara un severo aislamiento mediático. En 1993 quebró financieramente. Al evaluar su historia, vemos cómo tuvo que rematar su hogar y sacrificar sus proyectos solo para recuperar su paz mental. Como especialistas en esta industria, vimos cómo los productores que antes le rogaban le dieron la espalda. El nombre de Kim Basinger se volvió una verdadera advertencia. Para los expertos la regla es clara. Incluso con un Oscar, una estrella inestable podía arrastrar un proyecto millonario al fracaso. Tú y yo sabemos cómo operan estas crisis. En 1995, Kim logró un acuerdo confidencial. Pagó menos, pero el daño psicológico ya estaba hecho. Perdió millones, el personaje, la confianza de nuestro gremio y lo que consideramos clínicamente más devastador, perdió el control sobre su propia identidad pública. Los analistas marcamos este colapso como el punto de quiebre absoluto. Kim Basinger dejó de ser una estrella intocable. Adiós a los éxitos de taquilla. Adiós a las galas exclusivas. Buscó refugio en el cine independiente, operando bajo el radar. Intentaba reconstruir una carrera destrozada que, para el ojo inexperto, colapsó por culpa de un solo papel. Su expediente quedó manchado. Los grandes estudios cuestionaron su estabilidad. Pero en lugar de lanzar una campaña agresiva, Kim Basinger eligió una ruta mucho más silenciosa, menos glamurosa, pero esa decisión nos comprobó que su potencia como actriz seguía totalmente intacta. En nuestros expedientes existe un capítulo clínico mucho más oscuro, que dejó un trauma permanente. Analizamos la pesadilla psicológica que vivió rodando 9 semanas y media en 1986. Y aunque esa cinta la coronó como ícono global, detrás del erotismo fabricado, documentamos un abuso que ella misma catalogó después como la experiencia más aterradora de toda su existencia. Como evaluadores, leímos su desgarradora confesión al New York Times. Dijo que, al terminar de grabar, no soportaba ver a nadie del equipo. Su nivel de estrés era tal que habría atacado hasta al mismísimo asistente del café. Para los medios parecía humor negro, pero nosotros diagnosticamos un trauma muy severo. El director Adrian Lyne y el actor Mickey Rourke manipularon la frágil mente de Kim Basinger, quebrando sus emociones a propósito para extraer de ella lo que ellos llamaban autenticidad cinematográfica. Como táctica de desgaste, le prohibieron hablar con Rourke fuera del set durante 10 semanas. Lyne la evaluó fríamente como una actriz puramente instintiva, un espécimen que no actuaba, que solo reaccionaba. Y bajo esa cruel premisa, aplicó técnicas abusivas para fracturar su psique por completo, llegando a ordenarle en secreto a Rourke que la sometiera físicamente hasta hacerla llorar, gritar y recibir una bofetada. En nuestro perfil clínico, sabemos que Kim rechazó el proyecto tras un casting denigrante, donde la obligaron a simular ser una prostituta en un juego retorcido, pero bajó sus defensas al recibir 24 rosas de Lyne y Rourke. Una decisión táctica que le cobraría una factura médica y psicológica sumamente brutal. Documentamos lesiones físicas reales. Se lastimó en unas escaleras mojadas de Manhattan durante una toma, sufriendo una caída que le dejó una cicatriz de por vida. Pero como especialistas, sabemos que el daño psicológico fue peor. Perdió su identidad.
Mickey la provocaba sin parar, llevándola de un odio profundo a una confusión total. Su red de apoyo colapsó. Su esposo y ella vivieron un infierno durante la filmación, y el divorcio llegó 3 años después. Lo más tóxico para su autoestima fue cómo el director la percibía, rebajándola como alguien sin intelecto, asegurando que no leía libros y repitiendo esa dañina premisa de que no actuaba, solo reaccionaba ciegamente. Clínicamente optó por la evasión. No atacó a la prensa. Guardó silencio por años, no porque lo olvidara, sino para no reactivar su trauma. Acompáñame a ver este avance clínico. Pasaron 26 años para que enfrentara a Rourke en una cinta llamada Black November. Su terror ya estaba procesado, pero la cicatriz seguía ahí. Para nuestros expertos, este caso demuestra que, más allá de los tribunales, esa vivencia expuso la brutal vulnerabilidad del talento femenino en nuestra industria. Diagnosticamos que de ese mismo trauma nació su impulso de proteger a los más vulnerables, desde animales de granja hasta colegas silenciados que soportan abuso psicológico en nombre del arte. Tuvieron que pasar años. A principios de los 2000, evaluamos su sana reintegración profesional, asumiendo personajes cinematográficos mucho más maduros y psicológicamente ricos. Ya no era el fetiche de la industria, pero había desarrollado una inteligencia emocional profunda, silenciosa y francamente imponente. Su trabajo actoral se estabilizó. Sus personajes eran menos erráticos, llenos de pura resiliencia clínica. Sin embargo, después de 2010, notamos cómo su nombre comenzó a desaparecer. Tomó contratos secundarios, como Elena Lincoln en 50 sombras más oscuras en 2017. Para nosotros, fue simple curiosidad o una táctica contra el olvido mediático total. Al abandonar nuestro microscopio de Hollywood, observamos que canalizó su energía en metas terapéuticas. Hizo doblaje, literatura infantil y buscó un aislamiento sano, lejos del morbo periodístico. Tú y yo debemos reconocer algo. Fue un retiro táctico y quirúrgico. La decisión madura de alguien consumida por Hollywood que escapó del caos para blindar su salud mental y proteger su impacto real. Ciertas presencias escénicas deslumbran de inmediato, pero sabemos que existen traumas que te cazan sin tregua. Y en nuestros expedientes, Kim Basinger encarna ambas cosas de forma perturbadora. En los años 80 y 90, su impacto mediático se ancló en la psique de millones. Rasgos impecables, ojos que clínicamente proyectaban melancolía, y una sensualidad natural que jamás dependió del marketing de nuestra industria. Pero si aún la evalúas solamente como el fetiche de Hollywood, tu análisis de este caso está completamente equivocado. Bajo esa fachada estética, los especialistas notábamos una psique alterada, un individuo que sufría verdaderos ataques de pánico ante los flashes. Documentamos a alguien que pisó los juzgados por negarse a rodar algo que habría destrozado su estabilidad. Una madre soltera que desafió al propio sistema legal para proteger la mente de su hijo y también para rescatar su propia identidad frente a nuestra maquinaria. Sin campañas falsas. Solo una sobreviviente con el coraje suficiente para exigir autenticidad dentro de un negocio plagado de mentiras. Para nosotros, ella jamás codició el estrellato absoluto. Se deslindó de nuestra industria silenciosamente, sin falsas despedidas de prensa. Su ausencia causó una anomalía en el mercado. Como analistas, confirmamos que no inspiraba vanidad, sino resiliencia. No buscaba estrellato, sino mantener su dignidad intacta. Es por eso que en nuestras juntas confidenciales, aunque ya no tome proyectos, Kim Basinger sigue siendo un perfil psicológico que Hollywood jamás podrá borrar. Estatus actual. Hoy en día, nuestro equipo confirma que Kim Basinger logró escapar del ruidoso Hollywood. Sus apariciones públicas simplemente cayeron a cero. Canceló el juego de las exclusivas. Su expediente actual indica una rutina pacífica junto a su compañero de años, el estilista Mitch Stone, logrando una estabilidad emocional envidiable desde 2014. Usted y yo, que conocemos esta industria, vemos cómo la pareja esquiva los reflectores constantemente. Aunque una vez los captamos con anillos de oro, desatando rumores de un compromiso profundo. A este nivel, el amor genuino ya no necesita comunicados ni validación externa. Para nosotros, es evidente que simplemente lo viven en un silencio cotidiano. Cambiando el deslumbrante escenario por atardeceres apacibles, hemos documentado cómo Kim eligió mantener un perfil bajo, refugiándose estratégicamente la mayor parte del tiempo en Hawái. Usted y yo sabemos que ahí halló paz tras años de desgaste mediático sin abandonar la industria. En 2022 analizamos su regreso en Lead Project 2 Flux, un cortometraje experimental lanzado como NFT y dirigido por Peter Bogdanovich. Como especialistas, consideramos que fue un broche de oro sumamente elegante, cerrando su trayectoria bajo sus propias reglas independiente, libre y magistral.